Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de alegría y muchas noticias interesantes. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, específicamente en el ámbito de las celebridades turcas que tanto nos cautivan. Prepárense porque la noticia que vamos a desgranar hoy es de esas que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo un poquito más rápido. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, y de unas lágrimas que han conmovido a muchos, ligadas a su relación con Kerem Bürsin. Sí han leído bien. El título nos dice Hande Erçel rompe en llanto, no puedo dejar a Kerem. Esto, mis amigos, es una bomba de relojería mediática y nosotros vamos a analizar qué hay detrás de estas palabras y de estas supuestas lágrimas. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de las telenovelas turcas, déjenme ponerlos un poco en contexto. Hande Erçel es una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía, con una carrera deslumbrante que la ha llevado a conquistar corazones a nivel internacional. Por su parte, Kerem Bürsin es otro actor sumamente popular, y juntos protagonizaron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión, especialmente gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, que se tradujo como Me robaste el corazón, o Love is in the air en muchos países. Su química en pantalla era innegable y ese romance ficticio traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real que mantuvo a los fans al borde de sus asientos, esperanzados y emocionados. Ahora bien, el mundo del espectáculo es impredecible, y las relaciones de las celebridades a menudo están bajo el microscopio de la prensa y los fans. Y justo ahí es donde entra la noticia que nos ocupa hoy. Las redes sociales, como siempre, se han inundado de rumores, especulaciones y ahora, de una imagen o un fragmento de vídeo que ha desatado esta ola de comentarios, Hande Erçel aparentemente rompiendo en llanto y pronunciando esas contundentes palabras sobre Kerem. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente? ¿Se trata de una crisis en la relación? ¿De una despedida dolorosa? ¿O tal vez de algo completamente diferente? Antes de seguir adelante, quiero hacerles una invitación que es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Muchas gracias de antemano por su generosidad. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Analicemos esta impactante noticia de Hande Erçel y su supuesto llanto por Kerem. Lo primero que debemos considerar es la fuente de esta información. En el mundo de la farándula, las noticias pueden surgir de innumerables lugares, exclusivas de revistas, filtraciones anónimas, declaraciones públicas, o incluso, como parece ser en este caso, de material que se viraliza en redes sociales. Es crucial ser cautelosos y sopesar la credibilidad de cada fuente antes de dar por sentado todo. A menudo lo que vemos en Internet está editado, sacado de contexto, o incluso es directamente falso, diseñado para generar clics y atención. Cuando hablamos de romper en llanto, esto sugiere una profunda emoción, una vulnerabilidad expuesta. Y si esas lágrimas están dirigidas a Kerem Bürsin, el espectro de posibilidades se amplía. Recordemos que Hande y Kerem tuvieron una relación que duró un tiempo considerable, y que fue seguida con gran interés por el público. Su separación, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta. Por lo tanto, cualquier indicio de que su conexión aún perdura, o de que hay sentimientos fuertes involucrados, inevitablemente reavivará las esperanzas y la especulación. ¿Podría ser que Hande estuviera llorando por la nostalgia de su relación pasada con Kerem? Es una posibilidad. Las rupturas, por muy necesarias que sean, rara vez son fáciles, y es natural que surjan momentos de melancolía o recuerdo. Quizás vio algo que le trajo a la memoria momentos felices, o quizás estaba reflexionando sobre las oportunidades perdidas. En este sentido, la frase "no puedo dejar a Kerem" podría interpretarse como una lucha interna, una dificultad para soltar los sentimientos o los recuerdos asociados a él. Otra interpretación podría ser que estas lágrimas y palabras provengan de una escena de alguna película o serie que esté filmando. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los malentendidos y un fragmento
De una actuación dramática, descontextualizado de su fin último, podría ser fácilmente confundido con una situación personal real. Ande es una actriz consumada, capaz de transmitir emociones intensas, y es vital recordar su profesión. Podría ser que un fanático bien intencionado pero mal informado haya compartido un clip de su trabajo actoral, pensando que era una confidencia personal. Además, debemos considerar la posibilidad de que esto sea parte de una estrategia de marketing. En la era digital, la promoción de proyectos artísticos a menudo se basa en generar expectación y conversación. Crear un pequeño misterio alrededor de una figura tan popular como Ande Ercel podría ser una táctica deliberada para mantenerla en el ojo público y, por ende, atraer la atención hacia sus próximos proyectos. Tal vez está trabajando en una nueva serie o película donde interpreta a un personaje que atraviesa una situación similar, y este leak es una forma de anticipar la trama y generar intriga. Ahora pensemos en la posibilidad de una reconciliación. Los rumores sobre una posible vuelta entre Ande y Kerem han circulado esporádicamente desde su separación. Si este llanto y esta frase provienen de una situación que sugiere un reencuentro, ya sea real o ficticio, esto sería noticia bomba. Los fans que anhelaban verlos juntos de nuevo se aferrarían a esta idea con todas sus fuerzas, interpretando cada gesto y cada palabra como una señal de esperanza. La frase "no puedo dejar a Kerem" podría ser interpretada de una manera muy literal, como una declaración de amor incondicional y un deseo de retomar la relación. Es importante recalcar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ande Ercel, Kerem Bürsin, o sus representantes, toda esta información debe ser tratada con la debida precaución. Los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, a menudo se alimentan de especulaciones y pueden crear narrativas que no se corresponden con la realidad. La presión mediática sobre las celebridades es inmensa, y a veces, por el simple hecho de ser figuras públicas, sus vidas se convierten en un espectáculo público, incluso en sus momentos más privados y vulnerables. Si nos ponemos en la piel de Ande, imagine la presión de tener cada emoción, cada palabra, analizada y disecada por millones de personas. Es un desafío monumental mantener la privacidad y la autenticidad en un mundo donde la imagen lo es todo. Por lo tanto, es posible que lo que estamos viendo sea simplemente una expresión de una emoción genuina, pero no necesariamente ligada a Kerem de la manera en que se está interpretando. Quizás está pasando por un momento personal difícil, y las palabras, por pura coincidencia, evocan una conexión con su pasado. Consideremos también la posibilidad de que la frase "no puedo dejar a Kerem" no sea una declaración de amor o de posesión, sino de una incapacidad para desprenderse de la amistad, de un vínculo importante que se ha creado. A veces, incluso después de una relación sentimental, las personas mantienen una conexión profunda y significativa. Podría ser que Ande esté luchando por aceptar que la dinámica de su relación con Kerem ha cambiado, y que las viejas costumbres o los sentimientos de cercanía son difíciles de erradicar. Otro punto a considerar es la traducción. Las traducciones de idiomas, especialmente de expresiones idiomáticas y sentimientos, pueden variar. Lo que suena de una manera en turco puede tener matices diferentes al traducirse al español. Quizás la frase original tenía una connotación ligeramente distinta, y la interpretación que se le ha dado en el contexto de esta noticia no es del todo precisa. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto que este tipo de noticias tienen en el público. Los fans de Ande y Kerem, que invirtieron tanto emocionalmente en su relación a través de la pantalla, anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado. Cualquier noticia que sugiera una conexión o una emoción fuerte entre ellos, inevitablemente encenderá una chispa de esperanza y de interés. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En este momento, basándonos únicamente en el título "Ande Ercel rompe en llanto, no puedo dejar a Kerem", lo que tenemos es una situación cargada de especulaciones y emociones. Podríamos estar ante una escena de actuación, una reflexión nostálgica, una estrategia de marketing, o incluso, la posibilidad de que haya algo más profundo sucediendo en la vida personal de Ande. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha capturado la atención de miles de personas, y ha reabierto el debate sobre la compleja relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, o al menos, sobre los sentimientos que los conectaron en el pasado. La clave aquí es la prudencia y la paciencia. Debemos esperar a que haya información más sólida y verificada antes de sacar conclusiones definitivas. El mundo del entretenimiento turco es dinámico, y las historias cambian constantemente. Lo que hoy parece una crisis, mañana podría ser una anécdota sin importancia. Y lo que hoy parece una simple especulación,
mañana podría ser la confirmación de algo que muchos esperaban. Por ahora, lo que podemos hacer es mantenernos informados a través de fuentes confiables y ser conscientes de que la información que circula en Internet no siempre es veraz. La vida de las celebridades es compleja y sus emociones, aunque las veamos expuestas públicamente, a menudo guardan capas de profundidad que el público general no llega a comprender completamente. Para resumir, mis queridos amigos, hoy hemos explorado la impactante noticia sobre Ander Erzel y su supuesto llanto, junto con la enigmática frase «No puedo dejar a Kerem». Hemos analizado diversas interpretaciones, desde la posibilidad de una actuación hasta una profunda emoción personal, pasando por estrategias de marketing y la persistente esperanza de una reconciliación. Hemos destacado la importancia de la cautela ante la información no verificada y el papel de la prensa y las redes sociales en la vida de las celebridades. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, les haya ofrecido una perspectiva más completa sobre este tema. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente con Ander Erzel? ¿Creen que estas lágrimas están ligadas a Kerem? ¿Piensan que podría ser una escena de una serie, o algo más personal? Por favor, dejen sus comentarios más abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy valiosos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal a crecer y a que estos vídeos lleguen a más personas. También, si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia o que sea fan de Ander Erzel y Kerem Bürsin, no duden en compartir este vídeo con ellos. Cuanto más seamos, más divertido será. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ni una sola de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.